con ustedes es como si fuera una clase adelantada de lo que significa la labor que ustedes desempeñan dentro del ámbito de las funciones que van a desarrollar dentro del Ministerio Público, ¿no? El curso en realidad está dirigido para los asistentes de función fiscal, los asistentes administrativos, quienes necesariamente o de forma obligatoria, por así decirlo, tienen que saber, conocer lo que significa pues una investigación fiscal, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hablar conmigo es acerca de las diligencias preliminares a consecuencia pues de las últimas reformas o por así decirlo contrarreformas que se ha venido dando en el contexto jurídico, ¿no? Todos sabemos de las últimas modificatorias que ha sufrido en este caso el Código Procesal Penal, ¿no? Tenemos nosotros la Ley 32.107, ¿no? Que en realidad pues ha venido a modificar alrededor de 30 artículos de nuestro Código Procesal Penal que tiene ya vigencia en Guaura alrededor de 17 años, 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿No? En realidad estamos en un contexto, no sé si se trata de una reforma o es una contrarreforma, pero hemos visto que últimamente el Congreso de la República ha venido promulgando varias leyes. Por ejemplo, por acá tenemos la ley 31.751, por ejemplo, que ha reducido el plazo, por ejemplo, de la suspensión, de la prescripción, en este caso, por ejemplo, de aquellas investigaciones a un año. Tenemos por acá, por ejemplo, la ley sobre incoación directa, por ejemplo, en los casos de omisión a la asistencia familiar. Hoy en día, hoy en día, en el marco de esta ley 31.751, o sea, el fiscal cuando recibe los actuados de las perdón, cuando recibe los actuados en los procesos de alimentos por parte del juzgado de paz letrado ya no necesita aperturar diligencias preliminares. O sea, no es necesario aperturar diligencias preliminares porque esta ley, ¿qué cosa le faculta al fiscal? Le faculta que, recibido las copias, los actuados en copia certificada del juzgado de paz letrado, lo que hace el fiscal es hacer una incoación directa. Ustedes dirán, oye, ¿qué es una incoación directa? Esto significa que el fiscal cuando recibe los actuados del juzgado de paz letrado, lo único que hace es revisar si en realidad se cumple o no con los requisitos de procedibilidad, ¿no? Si se cumple con los requisitos de procedibilidad, procede con una incoación directa, ¿no? O sea, es decir, el asistente de función fiscal proyectará, porque esa es su función, ese es su trabajo, su labor, una incoación directa y lo va a tener que poner en conocimiento al juez de investigación preparatoria para poder llevar a cabo una audiencia de incoación de proceso inmediato, ¿no? Entonces, hay una reforma quizás aquí que ayuda en beneficio sobre todo de las personas de los menores alimentistas. La respuesta es que sí. Miren por acá, la ley 31.990, ¿no? Establece ciertos plazos, ciertos mecanismos, por ejemplo, en los procesos de colaboración eficaz a 8 meses, le pone un coto, le pone un límite, ¿no? Y además, en caso de crimen organizado, por ejemplo, se puede prorrogar hasta los 8 meses, ¿no? Entonces, hay un límite que se ha puesto, por ejemplo, a los plazos de los procesos de colaboración eficaz, porque antes en realidad no tenían plazos establecidos. La ley 32.054, ley que prohíbe sancionar a los partidos políticos como personas jurídicas. Ustedes se han dado cuenta que esto de acá en realidad es una ley con nombre propio, ¿no? O sea, el Congreso de la República ha aprobado esta ley y prácticamente hoy por hoy los partidos políticos no pueden ser sancionados, ¿no? La ley 32.107, ¿no? Por ejemplo, que precisa en este caso que no pueden ser sancionados aquellas personas, por ejemplo, que han cometido hechos delictivos desde el 1 de julio del año 2002, esos delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y que efectivamente pues en el marco de la convencionalidad no se les puede procesar, no se les puede sancionar porque son hechos que han sido cometidos anterior al año 2022, perdón, al año 2002, o sea, hacia atrás no se puede sancionar y no se puede procesar a estas personas porque son hechos que han sido cometidos cuando no estaba vigente, ¿qué cosa? La convención que fue ratificado en este caso por el Perú, ¿no? Y tenemos la ley pues que modifica el crimen organizado, que sigue modificando en realidad en varios contextos.
En temas, por ejemplo, de allanamiento, se ha modificado hasta 3, 4 veces, si no me equivoco. Antes decían que tenía que estar presente, por ejemplo, en los allanamientos, el abogado particular, y si no estaba, no se empezaba la diligencia, el allanamiento, ¿no? Y es más, posterior a ello se modifica y dice que no, se puede participar con un defensor público, ¿ya? Y cuando se participa con un defensor público, esto significa, ¿qué cosa? Que hay que ponerle en conocimiento, porque dice que en el requerimiento hay que consignar, ¿no?, al defensor público, si en caso que el abogado particular en realidad no se presenta o no llega en un tiempo determinado, se tiene que proseguir, continuar con el defensor público, ¿no? O sea, se pone en sobreaviso. En realidad transgrede ciertos aspectos naturales del allanamiento, porque aquí lo que tiene que primar es el factor sorpresa, ¿no? Este factor sorpresa es que el fiscal llegue al lugar, al domicilio que va a allanar y quizás detener a las personas con apoyo de la policía, ¿no? Y que de esto nadie se tiene que enterar, o sea, ni siquiera el abogado. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso tienen abogados, o sea, ya tienen abogados. Y a veces estos abogados a veces pueden tomar conocimiento y filtrarse ciertas informaciones. Entonces, ese carácter de reservado, de confidencial, el factor sorpresa de la naturaleza del allanamiento se ha visto trastocado. En realidad, ha sido una contrarreforma al sistema de investigación que tiene la Fiscalía, pero esto ha sido superado porque al final de cuentas, después de 2, 3 modificatorias, ha regresado a lo mismo. ¿No? Ahora se puede llevar a cabo con un defensor público, ¿no? Sin necesidad que esté presente quizás el abogado particular. ¿Ya? Y obviamente lo que nos compete hablar el día de hoy, la ley 32, ¿no? Perdón, la última modificatoria que se ha dado, me parece que hay un error material, ¿no? Al Código Procesal Penal, que es lo que se ha modificado alrededor de 30 artículos, ¿ya? ¿Qué cosa nos dice el Código Procesal Penal? Si nosotros revisamos el artículo 7, ¿no?, del Código Procesal Penal, del título preliminar, nos dice que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo esta contrarreforma, por así decirlo? Es que hoy por hoy quien está a cargo de las investigaciones, de las diligencias preliminares, no es el fiscal. Asume la conducción jurídica de la investigación, implica la orientación legal que realiza la policía dentro de los parámetros. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver nosotros un articulado que dice, ¿no?, que en este caso es la policía, ¿no?, que realiza, dice, ¿no?, la policía es que realice, en este caso, va a estar a cargo de las diligencias preliminares, ¿ya? Y dice, la investigación que practica la Policía Nacional del Perú, dice, con la conducción jurídica del Ministerio Público, ¿ya? Y aquí en el punto 4 nos dice, la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito. Entonces, estamos en un contexto, ¿ya?, en el cual anteriormente, señores, a ver, para poder explicar quizás, anteriormente, esta es la investigación preparatoria, ¿ya? Y nosotros teníamos, bueno, tenemos dos subfases, por así decirlo, ¿no? Esta es la investigación preliminar y esta es la investigación preparatoria propiamente dicha, o algunos lo conocen como formalizada, ¿no? Es una investigación que ya cuando el fiscal ha decidido formalizar, lo que continúa hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este caso la nueva reforma o la nueva modificatoria? En realidad nos dice que la Policía Nacional va a estar a cargo de la subfase de las diligencias preliminares y ya no el fiscal. ¿Y qué cosa es el fiscal? El fiscal asume su función, ¿ya? Su función, su trabajo, su rol en toda esta fase de la investigación preparatoria,
O sea, el fiscal siempre está presente, ¿no? Pero, ¿cuál es la atribución o la tarea que se le ha quitado legalmente en base a la nueva modificatoria? Es que el fiscal no va a estar a cargo de la investigación preliminar o lo que llamamos como las diligencias preliminares, sino qué cosa va a hacer el fiscal. El fiscal es un asesor de la policía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el fiscal va a estar a cargo de, ¿qué nos dice? De la conducción jurídica, ¿no? De la conducción jurídica, en este caso de la investigación. ¿No? ¿Qué cosa hace? Asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, ¿no? Es un asesor de la investigación de la policía. Eso es lo que nos está diciendo esta modificatoria del Código Procesal Penal, ¿no? Anteriormente en realidad no era así. ¿Por qué? Porque la fiscalía, ¿no? Siempre ha asumido su rol protagónico en la investigación preliminar y cuando ya se ha formalizado. Eso es en base a la modificatoria de esa ley, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que suceden que quiero que quede claramente definido. Miren, cuando esta modificatoria introduce estos términos, ¿no? Que el fiscal asume la conducción jurídica, o sea, el fiscal es el conductor jurídico de la investigación de la investigación preliminar, nos dice que el fiscal es quien va a asumir la estrategia legal. O sea, el fiscal es quien va a asumir en este caso la teoría del caso. O sea, hay que entenderlo de ese modo. ¿Por qué? Porque la policía no está capacitado, ¿ya? La policía no está capacitado para construir una teoría de caso. ¿Quién es el que finalmente va a decidir si en realidad ese hecho que ha sucedido en realidad es delito o no? ¿Quién es el que va finalmente a hacer una incoación? ¿Quién es el que va a acusar? ¿Quién es el que va a formalizar? Entonces, la estrategia legal, ¿no? De la investigación preliminar le corresponde en este caso al Ministerio Público, o sea, al fiscal. ¿Quién va a decidir si finalmente, ¿no? De acuerdo a su teoría del caso, ¿no? En realidad va a tenerse por acreditado o no. ¿Quién es el que va a decidir si archiva o no las diligencias? Es el fiscal. Por eso es el que el fiscal se convierte en un orientador, en este caso de la policía, porque se va a hacer cargo de ¿qué? De que si esos hechos en realidad calzan o no en un tipo penal, son atípicos, es relevante o no, ha prescrito o no ha prescrito los hechos que han sido objeto de denuncia. Entonces, ¿la policía de qué se va a hacer cargo la policía? La policía se hace cargo de la estrategia. De la estrategia de investigación. O sea, ¿no? Lo que hay en otros modelos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, por ejemplo, asume la estrategia de la investigación. ¿Y esto qué significa? Con esta modificatoria que la policía es quien va a tener que investigar. ¿Por qué? En cierta medida se justifica quizás esta labor que desempeña desde hace muchos años, porque esto siempre ha sido, o sea, siempre ha sido que la policía ha asumido la estrategia de la investigación, ¿no? Juntamente con la fiscalía, o sea, mientras que la fiscalía es un orientador jurídico, porque siempre ha sido así y siempre se ha manejado así en los turnos, la policía sigue siendo un estratega de la investigación. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la policía, ¿no? Ha sucedido un hecho, por ejemplo, de extorsión, ¿no? Hay un hecho de extorsión. ¿Ustedes creen que este hecho de extorsión, ¿no? Lo pueda llevar a cabo el fiscal
a nivel de despacho? O sea, ¿lo puede investigar el fiscal a nivel de despacho? Yo considero que no, por una simple y sencilla razón. Porque en los casos de extorsión son delitos, por ejemplo, violentos. O sea, son delitos que por su propia naturaleza, ¿no? Hay atentados contra el patrimonio, contra la vida, la integridad, ¿no? Entonces, quien en realidad una estrategia para poder frenar quizás estos hechos de extorsión o repeler esos ataques, en realidad le corresponde a la policía. Pero si nosotros decimos que, por ejemplo, de acuerdo a las nuevas facultades, a través de la ley, que entiendo que muchos de ustedes ya lo han revisado, ya lo han leído, es que la policía prácticamente se va a hacer cargo de las investigaciones a nivel de investigación preliminar. O sea, es el fiscal, es la policía que va a estar a cargo de la investigación preliminar y por lo tanto le competen las investigaciones de todos los delitos, de todas las denuncias a quién, a la policía. ¿No? Porque eso es lo que nos dice la nueva modificatoria que se ha dado, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esta modificatoria, porque nosotros tenemos por acá, a ver, tenemos por acá, a ver, ¿en dónde está? Actuación policial. Tan pronto la policía dice tenga noticia de la comisión de un delito, comunica de forma inmediata al Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito. Y dice, la policía continuará las investigaciones que haya iniciado y después de la intervención del fiscal practicará los demás investigaciones que le sean delegadas con arreglo al artículo 68, ¿no? A la policía le corresponde la investigación preliminar, ¿ya? Con esta modificatoria. Pero la pregunta es, entonces, si la policía va a investigar en las diligencias preliminares, se va a hacer cargo de las investigaciones, de las denuncias, entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el rol que va a cumplir en este caso la fiscalía? O sea, ¿qué trabajo va a cumplir el Ministerio Público? ¿No? Entonces, nosotros tenemos dos formas, ¿ya? Dos formas particulares de poder iniciar las investigaciones. Ya que eso, entiendo que en el desarrollo también del curso, ¿no? Claramente se va a definir las formas de cómo uno, por ejemplo, inicia las investigaciones, ¿ya? Para poder entender ese contexto. Miren, la policía, de acuerdo a la nueva modificatoria, está a cargo de las diligencias preliminares, ¿no? Él es quien va a investigar. El Ministerio Público ya está a cargo de las diligencias preliminares, ya, pero es un asesor, ¿no? Prácticamente es un asesor. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que las atribuciones que tiene el Ministerio Público, ¿ya? Si nosotros revisamos la Constitución Política del Perú, ¿qué cosa nos dice? Que quien conduce, ojo, quien conduce la investigación desde su inicio, o sea, desde el inicio de la etapa inicial, cuando ustedes van, ponen la denuncia, a ustedes les ha sucedido un hecho, van a la policía o van a la fiscalía, o quizás por intermedio de algún ministerio, interponen una denuncia, ponen en conocimiento, ya sea la policía o la fiscalía, desde el momento en el cual ustedes ponen en conocimiento, le compete al Ministerio Público asumir, en este caso, las investigaciones. Cuando nosotros nos referimos, ¿ya? Constitucionalmente, y nosotros tenemos por acá el artículo 159 de la Constitución Política que nos dice conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligado a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función, ¿no? Lo que contradice, pues, la modificatoria que se ha implementado por parte del Congreso de la República, ¿no? De que
la Policía Nacional es quien va a asumir en este caso la conducción de las investigaciones en la subfase de la diligencia preliminar, ¿no? Lo que contradice lo que dice la Constitución Política, de acuerdo pues al artículo 159 de la Constitución Política, ¿no? Lo que dice en este caso el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo correcto? O sea, en realidad lo que se ha modificado es legalmente, por así decirlo, eso está permitido, de que en realidad la policía se haga cargo, por ejemplo, de la fase de las diligencias preliminares, o es que en este caso el Ministerio Público es quien debe de conducir la investigación desde un inicio. O sea, ¿cuál de los dos es lo correcto? ¿No? Entonces, si nosotros vemos entre una ley que entra en este caso en incompatibilidad con lo que dice la Constitución Política, en realidad pareciera que la Fiscalía en realidad sigue conduciendo la investigación desde un inicio. O sea, el fiscal siempre va a conducir la investigación desde un inicio. Ahora, habría que interpretar qué cosa es lo que significa conducir la investigación desde un inicio. Si en realidad se trata, pues, simplemente de una conducción jurídica o se trata de una conducción jurídica o una conducción estratégica, ¿no? O sea, plantear una teoría del caso desde el inicio de la investigación. Muchos de nosotros pensamos que la teoría, por ejemplo, del caso, en realidad nace recién cuando uno va a ir a un juicio oral. No, eso es un error que muchos malentienden, porque una teoría del caso nace bajo ciertas hipótesis desde el momento en el cual se toma conocimiento de una noticia criminal. ¿Ya? Ojo, mucho cuidado con eso. Es por eso que la Constitución dice que el fiscal es quien conduce la investigación desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, es el titular en este caso de la carga de la prueba, es el titular de la acción penal, ¿no? Y dice, con tal propósito, la Policía Nacional está obligado a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Hay un error ahí que a veces algunos malentienden. O sea, cuando la Constitución dice que la policía está obligado a cumplir los mandatos del Ministerio Público, no significa, ¿no? No hay que entender lo que ordena el fiscal funcionalmente la policía tiene que cumplirlo, o sea, está sujeto, está supeditado a lo que diga el Ministerio Público. No, se refiere dentro de las investigaciones. Por ejemplo, si la Fiscalía le dice, toma declaración del agraviado, le dice, toma declaración del imputado, le dice, haz una ITP, ¿no? Le dice, haz una verificación domiciliaria, ¿no? Entonces, o sea, funcionalmente en el ámbito de las investigaciones, ¿no? La policía tiene que cumplir dentro de las investigaciones. O sea, no se tiene que entender como que si la policía, o sea, la policía que va a investigar, en realidad está subordinado a lo que diga el Ministerio Público. O sea, funcionalmente, ¿no? O sea, no hay que entenderlo así bajo ese contexto. Entonces, estábamos hablando si en realidad el Ministerio Público, ¿no? Conduce o no la investigación desde un inicio, porque la ley que nosotros hemos visto, las últimas reformas que se ha dado, nos dice que en este caso la Policía Nacional del Perú, tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia de conformidad a las leyes y el reglamento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esa modificatoria, esta ley dice pues que la policía, ¿no? Tiene a su cargo la investigación preliminar, eso no es tanto cierto, ¿no? Porque muchos han salido a decir que en realidad ahora pues la policía es el amo, es el dueño de de las diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque ellos tienen la facultad, tienen la atribución de poder investigar. Y yo les planteo un caso que ha pasado el día de ayer. Todos conocen, todos saben este caso. En el condominio, por ejemplo, en Comas, de esta jovencita Sheila, que ha sido asesinada, que ha estado hace como 4 días en un condominio, y que el día de ayer, por ejemplo, uno de los policías, bueno, se le dice que es la persona que ha asesinado, creo que ha sido encontrado en un hostal por San Juan del Lurigancho, y ustedes han visto
el reflejo claro de, de darle esta atribución que la policía va a estar a cargo de la investigación preliminar del delito, y hay un error muy grave en ese caso con estas facultades nuevas que se le ha dado a la policía. Si ustedes logran apreciar ese hecho de lo que ha hecho la policía, ese trabajo que ha hecho la policía, en realidad parte de un hecho muy grave. ¿Por qué? Porque se le encuentra a este chico, por ejemplo, colgado de la parte del rack del televisor del hospedaje. ¿Y qué hace la policía? Lo saca de eso, lo ha hecho descender cuando ya está muerto, tenía 4 o 5 horas ya de fallecido, estaba frío. ¿Y qué han hecho? Lo han sacado con la sábana y lo han trasladado al hospital. Un error muy grave, o sea, en el momento de la investigación. Por eso es que, en realidad, darle ciertas atribuciones, más allá de los límites permitidos a la policía, los errores en el cual se incurre. ¿Por qué? Porque en ese tipo de hechos, en realidad, no está permitido hacer lo que la policía hizo. O sea, ya tienes tú a una persona que está fallecida y la policía tiene conocimientos previos cuando en realidad una persona pues ya falleció o no, y ver si en realidad tiene todavía signos vitales. Entonces, ¿cuál es el móvil por el cual un policía que está investigando a otro policía, lo haga descender, lo saque, ¿no? Lo saque del hospedaje y lo lleven, no sé? ¿Y cómo se lleva a cabo un levantamiento de cadáver? O sea, ¿cuál es la naturaleza de un levantamiento de cadáver? ¿No? Entonces, no participan los peritos de escena de crimen, los peritos, en este caso sí, balístico, dactiloscópico, los peritos biólogos. O sea, total manchado la escena del crimen, ¿no? Porque justamente la policía está a cargo de ¿qué cosa? La investigación preliminar del delito. ¿Y dónde está el fiscal? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, un hecho tan grave de lo que ha pasado, por ejemplo, hace poco, el día de ayer, ¿no? Miren, vamos a ir avanzando, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Eh, Quiero que quede claro un detalle para que ustedes puedan tener en cuenta. Si esta ley que ha sido, que está vigente y que se viene aplicando a nivel nacional, establece que los policías están a cargo, en este caso, de las diligencias preliminares, de la investigación preliminar del delito, la pregunta que yo les traslado a ustedes es si en este caso el fiscal, por iniciativa propia, puede o no investigar a nivel de despacho fiscal. O sea, ¿qué nos da a entender esta modificatoria? Que si la policía va a estar a cargo de las diligencias preliminares, o sea, de la investigación preliminar, en realidad da a entender que no le compete al fiscal investigar, ¿qué cosa? Aquellos casos de las diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque le correspondería ¿a quién? A la policía. Entonces yo les digo, yo les planteo a ustedes, si eso sucedería a nivel de todos los casos, o sea, a nivel de todos los hechos, a nivel de todas las denuncias. Y les digo, si la policía va a estar a cargo de la investigación preliminar del delito, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los casos de omisión a la asistencia familiar? Un caso simple y sencillo. ¿Cómo la policía va a hacerse cargo de estos casos si la ley dice, la ley que hemos mencionado anteriormente, que es el fiscal en este caso que va a agarrar, o sea, cuando llega a los actuados del juzgado de paz letrado, le va a patear la pelota al juzgado de investigación preparatoria? No la policía, el fiscal. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que hacer. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los casos de crimen organizado? ¿La policía tiene capacidad operativa para ver, conocer estos casos? Con los casos, por ejemplo, de corrupción de poder, o con los casos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, claramente no define, ¿no?, bajo qué contexto se va a investigar. O, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de los delitos, por ejemplo, tributarios, o en los casos, por ejemplo, de lavado de activos. Y es más, la policía no tiene capacidad logística, y eso se los puedo dar
reflejo de la realidad a todos ustedes. No sé si muchos de ustedes ha estado en un turno fiscal o en un turno policial, pero cuando uno va a veces a los turnos, uno se encuentra con una realidad en la cual la policía no tiene capacidad, ¿no?, de personal para poder investigar porque no se abastecen, no tienen capacidad logística, las computadoras, impresoras, ellos compran sus propios papel bond en algunos casos, entonces, pero sí quieren investigar varios casos en el cual sin tener las herramientas necesarias y en algunos casos sin tener la capacidad, porque dicen que los abogados en realidad hay abogados que no conocen, hay fiscales que no conocen, o sea, las críticas son adversas, pero en realidad aquí lo que tiene que primar, y siempre lo he dicho, es el trabajo en equipo. Y siempre, cuando uno está de turno, cuando trabaja con la policía, porque siempre hemos trabajado bien con la policía, es que uno tiene que coordinar constantemente, o sea, sobre todo los casos, por ejemplo, que son detenidos, ¿no? Los casos con detenidos. Entonces, si la policía asume ese rol protagónico, por ahí sí decirlo, entonces no puede investigar. ¿Por qué? Porque la policía va a asumir la investigación en sede policial a nivel de diligencias preliminares o a nivel de investigación preliminar, como quieran decirlo ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿La fiscalía no puede investigar en sede fiscal? No. O sea, sí puede investigar. O sea, sí podría investigar. O sea, sí puede investigar. ¿Y por qué? Porque uno, la ley no prohíbe que el fiscal no investigue, o sea, no prohíbe, uno, no prohíbe la ley, no hay esa prohibición. Y lo otro es que, como hemos dicho, el artículo 159 de la Constitución dice que el fiscal conduce la investigación desde el inicio, no la policía, ojo. O sea, esa facultad, esa prerrogativa no lo tiene la policía. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el fiscal, el Ministerio Público, ¿no? Porque al final de cuentas, quien va a plantear una teoría de caso es el fiscal, porque él es el que va a ir a la fase intermedia a oralizar quizás una acusación o a formalizar o quizás va a ir a un juicio, el fiscal, no la policía. La policía quizás va como un órgano de prueba, como un testigo más a nivel de juicio o quizás a nivel de investigación, pero quien en realidad conduce jurídicamente y plantea una teoría del caso adecuado, ¿no?, de acuerdo a su juicio, de acuerdo a las hipótesis que se plantea, en realidad es el fiscal. Y siempre la policía ha sido un apoyo al Ministerio Público para cumplir los fines de la investigación, el trabajo y esclarecer los hechos. Eso siempre ha sido así, siempre se ha manejado así. Entonces, si ustedes me preguntan, oye, la fiscalía no puede investigar los casos, ¿no? La respuesta es que sí puede investigar. O sea, a nivel de despacho fiscal, la fiscalía sí puede aperturar diligencias y seguir investigando. ¿Por qué? Porque tiene el imperio de la constitución política frente a una ley que en realidad no es tan claro, ¿no?, en cuanto a las facultades, ¿no?, o las razones que justifican por qué la policía tendría que asumir las diligencias preliminares. No hay una justificación clara por ahí. ¿Qué es objeto de discusión a nivel constitucional? La respuesta es que sí, porque por ahí se han planteado unas acciones de constitucionalidad para cuestionar si en realidad esto pues corresponde a la policía o corresponde a la fiscalía. ¿Ya? Entonces, hay ciertos mecanismos que quizás por ahí se pueden activar. ¿Por qué? Porque obviamente que la fiscalía, ojo, la fiscalía ustedes saben que no puede hacer control difuso. O sea, el fiscal no puede decidir, no puede decir si en realidad esta ley, esta reforma que se ha dado, en realidad es inconstitucional y por eso el fiscal decide no aplicarlo. O sea, no podría decir, por una simple y sencilla razón, porque el fiscal no es juez. El juez sí tiene esa atribución, el juez sí tiene esa prerrogativa de poder decidir si efectivamente esa norma en realidad es inconstitucional, esa ley es inconstitucional o no, pero la fiscalía no lo tiene. ¿Puede haber algunos mecanismos de activación? Consideramos que sí. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, quizás muchos de ustedes quizás trabajan en el Ministerio Público y en algún momento viene, por ejemplo, Pedro y les dice lo siguiente. Ustedes son fiscales y le dicen lo siguiente.
yo quiero que mi denuncia se investigue a nivel policial, ¿ya? O sea, Pedro dice que lo manden a la policía, ¿no? Pedro tiene su abogado, un abogado muy reconocido, y está diciéndoles Pedro que su denuncia se deriva a la policía porque eso dice el Código Procesal Penal y quiere que se investigue a nivel policial. El fiscal dice, bueno, el fiscal dice, no, esto yo lo voy a investigar a nivel de despacho fiscal, ¿no? O sea, a nivel de despacho fiscal lo voy a investigar, ¿no? Y el fiscal se zurra lo que en realidad dice Pedro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Porque, ojo, el código no prohíbe que el fiscal no investigue. Y además el fiscal tiene protección constitucional, porque él conduce la investigación desde el inicio. Por más que la ley diga que la policía va a estar a cargo de la investigación preliminar del delito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para activar? Mira, por ahí puede ser quizás una tutela de derechos que frente a la negativa de un fiscal de no derivar la denuncia a nivel policial, en realidad Pedro podría accionar quizás una tutela de derechos a fin de cuestionar, ¿no?, ese accionar, por ejemplo, del Ministerio Público. Y por ahí, a través de una tutela de derechos, se puede cuestionar quizás si en realidad esa atribución que tiene constitucionalmente a nivel fiscal de conducir la investigación desde el inicio le corresponde al fiscal o le corresponde a la policía, y activar mecanismos de acción para cuestionar si eso es legal o no es legal. ¿Ya? Puede ser una salida. ¿Ya? Entonces, es importante, es necesario de que ustedes conozcan, sepan, ¿no? Sobre todo la parte más importante que es materia de cuestionamiento en realidad de lo que se ha venido dando a nivel de la última reforma del Código Procesal Penal. ¿Ya? Pero los mecanismos para poder iniciar o las formas de poder iniciar las investigaciones en realidad son diversas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, cuando ustedes vienen, interponen una denuncia, ¿no? Ahora, incluso esta modificatoria dice que por si acaso la policía de oficio, ojo, de oficio inicia la investigación sin comunicar, ojo, incluso sin comunicar a quién, al fiscal. ¿Y en qué casos la policía puede iniciar investigación sin comunicar al fiscal? Eso en realidad me parece grave, ¿eh? Porque en realidad he visto casos en el cual la policía nunca ha comunicado a la fiscalía y en realidad ha hecho un trabajo que por ahí al final de cuentas se termina investigando más bien a los policías, ¿no? A mí me parece grave, desde mi experiencia. Pero ahora dice que la policía de oficio puede iniciar investigaciones sin conocimiento del fiscal. O sea, no puede hacer. O sea, entonces, pero luego también nos dice que después de haber hecho estas diligencias previas, por así decirlo, las más urgentes o las más rápidas, ¿qué cosa tiene que hacer la policía? Poner en conocimiento al fiscal de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque la fiscalía, obviamente, ¿no?, como defensor de legalidad, tiene que verificar también, ojo, porque ese es el trabajo del fiscal, si en realidad la policía pues ha hecho su trabajo conforme corresponda o no. ¿No? Entonces, puede iniciar la policía de oficio investigaciones y después poner en conocimiento de las actuaciones que ha realizado el fiscal, ¿no? Entonces, el fiscal, cuando toma conocimiento de una denuncia, ¿qué cosa emite? Una disposición, ¿no?, de inicio de diligencias preliminares, ¿no? Y decide si en realidad el fiscal va a aperturar diligencias a nivel fiscal o quizás a nivel policial, ¿no? Y de esta manera se activa en este caso el inicio de un proceso penal o la acción, ¿no? ¿No? En ese contexto, ¿ya? Hay formas de iniciar, por ejemplo, de oficio, hay de parte, de acción popular, por intermedio de una noticia policial, por ejemplo, ¿no?
Y quizás, por ejemplo, por intermedio de un acta, hay un usuario que, por ejemplo, viene a la oficina y quiere interponer, por ejemplo, una denuncia. Y a veces cuando uno está de turno hay que levantarle, por ejemplo, un acta. ¿Por qué? Porque está interponiendo una denuncia, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de poder iniciar, de poder tomar conocimiento de lo que es la noticia criminal, ¿ya? A ver, vamos a ir avanzando, ¿ya? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, algunos modelos, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una denuncia policial, por ejemplo, acá hay una denuncia de parte, ¿ya? ¿Qué es un previo fiscal? Seguramente que a ustedes se les hace un poco ajeno estos términos porque quizás no lo han visto en algunos casos, ¿ya? Porque en realidad eso no está ni siquiera establecido en el Código Procesal Penal, pero ustedes cuando trabajando en realidad van a ir conociendo que algunas cosas que ni siquiera está regulado en el Código Procesal Penal, ¿no? Y se van a dar cuenta que la realidad a veces trasciende a la ley y a la teoría. Miren, esto de lo que significa un previo es lo siguiente. Viene a la oficina ustedes y hay un asistente de mesa de partes que les trae una denuncia en el cual ha sido interpuesta por un usuario y en realidad la denuncia pues es un mafarracho, o sea, ustedes no lo entienden absolutamente nada de lo que dice, las letras no se entienden o quizás los hechos que pretende exponerles a ustedes en realidad no le llegan a entender, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿no? O quizás la narración de los hechos en realidad es de forma muy, muy escueta, en realidad no se entiende y quizás necesitan ustedes tomar mayor conocimiento. Entonces, ¿qué hacen? Sacan un previo antes de iniciar diligencias preliminares y le convocan quizás a una declaración y le dicen, bueno, te voy a tomar tu declaración para que me narres, me precises los hechos. ¿No? En realidad eso es válido, o sea, está permitido legalmente. El Código Procesal Penal no lo regula porque el código dice, ojo, por si acaso tú inicias diligencias preliminares frente a un hecho que tú tomas conocimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, uno para poder accionar como titular de la acción penal, en realidad uno necesita, ¿qué cosa? Una sospecha inicial. Y si yo no tengo una sospecha inicial frente a un hecho que en realidad me están denunciando, pero que en realidad mi atribución es, ¿qué cosa? Investigar, mi atribución es llegar a la verdad, ¿no? Esclarecer los hechos. En realidad, yo tengo que tener mayor conocimiento de un nivel de sospecha inicial para poder, ¿qué cosa? Activar la acción, iniciar la investigación, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias se puede hacer esto, ¿no? Y esto fue objeto de cuestionamiento, incluso si no me equivoco, en un caso, por ejemplo, del expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque por ahí se planteó una tutela porque la FN, que en ese tiempo estaba, le convocó al denunciante a declarar sin poner en conocimiento, por ejemplo, al abogado defensor de la parte investigada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Cuestionaron vía una tutela de derecho y el Poder Judicial determinó que en realidad aquí no había una vulneración de un derecho porque lo único que está haciendo la Fiscalía dentro de sus facultades es cerciorarse para llegar a una sospecha inicial, iniciar investigaciones y a partir de ahí poner en conocimiento, ¿no?, los hechos que en realidad de forma más clara y más precisa de lo que se atribuye a una persona que va a ser objeto de investigación. ¿Ya? Miren, el archivo liminar de una denuncia es distinta a un archivo preliminar. ¿Ya? ¿Y cómo se traduce esto? Yo tengo una denuncia que he interpuesto, por ejemplo, X, y obviamente que ustedes, el curso está dirigido para ustedes, asistente de función fiscal, asistente administrativo, entonces, ¿cuál es el trabajo? Hay una denuncia que he ingresado. ¿A quién le compete la calificación de esta denuncia? Es al fiscal. Obviamente que el fiscal es el instructor. Así como cuando ustedes, por ejemplo, van al gimnasio y tienen un instructor, el fiscal es un instructor. ¿De quién? Del asistente de función fiscal. ¿Por qué? ¿Cuál es la tarea del asistente de función fiscal? Es
proyectar disposiciones, requerimientos y providencias, que son los actos que emite el Ministerio Público. Entonces, el fiscal le va a instruir y le va a decir al asistente de función fiscal, hay una denuncia que ha presentado X, entonces, vas a derivar, vas a archivar, y hay esa posibilidad, ojo, y hay esa posibilidad de hacer un archivo liminar de una denuncia antes de aperturar. O sea, cuando ustedes toman conocimiento de una denuncia, no es que de frente, o sea, de manera directa, automáticamente, por así decirlo, van a aperturar. No, o sea, eso no es así. O sea, no es que toda denuncia que realice las 1000 personas que ingresan a un distrito fiscal, los 1000 casos, las 1000 denuncias se va a aperturar. Eso no es así. Porque de esos 1000, quizás 100, en realidad, ¿qué cosa? Estén prescritos. O quizás 100 de esas 1000 denuncias en realidad no tengan relevancia penal. Correspondan quizás otra vía, a través de la vía civil, la vía administrativa. Entonces, ¿para qué van a aperturar ustedes investigaciones que ya están prescritas? Perdón, hechos que ya están prescritos. O hechos que no tengan relevancia penal. O quizás hechos que sean atípicos. Entonces, el Código Procesal Penal 334, y hay una instrucción general del año 8, del año 2018, en el cual nos dice a nosotros que en realidad archiva liminarmente, pues, ¿no? Hay que archivar. ¿Por qué? Porque en realidad esos casos ya no tienen forma de continuar, ¿no? O quizás hay una denuncia que, por ejemplo, han denunciado por plagio o falsedad genérica, por ejemplo, por hechos que han sucedido en el año 2010 y eso ya está prescrito. O quizás, por ejemplo, ya ha sido materia de cosa juzgada, amnistía, qué sé yo. Entonces, ¿para qué van a aperturar? O quizás resulta que ese hecho que ha interpuesto, por ejemplo, X, ¿no? Y ese es el trabajo de ustedes, por ejemplo, resulta que este hecho en realidad no les compete, ya sea materialmente, funcionalmente, ya sea territorialmente. O sea, no les compete. Por ejemplo, los hechos han sucedido, ustedes son de Lima, los hechos han sucedido en Trujillo. Entonces la pregunta es, ¿ustedes por qué tendrían que aperturar un hecho que en realidad ha ocurrido en Trujillo? O quizás el hecho sucedió, por ejemplo, en el transcurso de la carretera, comienza en Lima. Se trata, por ejemplo, de falsos colectiveros, por ejemplo, en robo agravado, ¿no? Secuestro extorsivo, y resulta que lo han trasladado, por ejemplo, a Chimbote, ¿no? El hecho se inicia acá, pero se consuma allá. Entonces, ¿por qué ustedes tendrían que investigar un caso si el hecho es un hecho continuado, ¿no? ¿Qué ha sucedido allá? Perdón, es un hecho permanente que se ha consumado allá. ¿Por qué? O quizás, por ejemplo, ustedes, estamos, por ejemplo, ahorita en el distrito de Jesús María y resulta que los hechos han sucedido, por ejemplo, en Comas o Caraballo. Entonces, ¿por qué ustedes tendrían que aperturar a nivel de su despacho para que ustedes investiguen? Entonces, tienen que tener en cuenta temas de competencias territoriales, funcionales, o quizás hay una denuncia que en realidad han interpuesto y es un caso que le compete, por ejemplo, a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, a lavado de activos o a violencia familiar, qué sé yo, ¿no? Hay que manejar por eso también temas de competencia. ¿Y de quién es ese trabajo? ¿Del fiscal? Obviamente que el fiscal les va a instruir, pero ustedes también tienen que darse cuenta de esos detalles cuando van a aperturar o no van a aperturar. O, en el peor de los casos, archivar de manera liminar. ¿Qué significa archivar de manera liminar? Yo archivo una investigación sin aperturar, ¿ya? Lo voy a archivar, por los motivos que ya les dije, ¿ya? Ahora vamos continuando, ¿ya? Miren, ¿podemos reservar las denuncias? La respuesta es que sí, ¿ya? Podemos reservar las denuncias. Artículo 334, numeral 4.
Pero esto de la reserva de las denuncias o de las investigaciones a nivel fiscal, en realidad se ha visto de una forma distinta por muchos operadores jurídicos. Miren, ustedes tienen una diligencia de cámara GESEL, ¿ya? Una diligencia de cámara GESEL que han solicitado, por ejemplo, a medicina legal y resulta que les ha puesto fecha, hoy día estamos, por ejemplo, 20 de noviembre y les ha puesto para el 20 del 07 del 2025. Y ustedes dirán, oye doctor, pero ¿por qué tanto? En realidad está saturado, pues, cámara GESEL, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacen algunos operadores jurídicos? Bueno, lo voy a reservar, ¿no? Sacan una disposición reservando porque se ha programado una diligencia para esta fecha. No declaran complejo por la naturaleza misma de esta investigación que se ha programado por casi 6, 7 meses, 8 meses más, sino que lo reserva. ¿En realidad esto es correcto? La respuesta es que no. O sea, no es correcto. Pero veamos cuándo se puede hacer una reserva de una denuncia. Es cuando falta algún requisito de procedibilidad. Y les voy a explicar en un caso sencillo. Por ejemplo, lo único que vamos a ver es el primer caso. Libramiento indebido de cheque. Artículo 215 del Código Penal. ¿Ya? Este delito de libramiento indebido del cheque exige un requisito de procedibilidad. O veamos en todo caso, por ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar, que es un delito más conocido por todos ustedes. ¿Ya? El juzgado de paz letrado, ¿ya? Juzgado de paz letrado saca la resolución número 8. ¿Qué cosa es esta resolución? Ordena lo siguiente. En primer lugar, dice aprobar liquidación. ¿Qué más dice? Concede 3 días para que pague. ¿Qué más dice? Apercibimiento. O sea, aprueba la liquidación, concede 3 días para que pague y además hace el apercibimiento. Si él no paga en el plazo de 3 días, ¿qué cosa va a suceder esto? En realidad, este señor ya puede ser denunciado por delito de omisión a la asistencia familiar. Pero eso no queda ahí. Esto de acá exige que tiene que notificarse y la notificación tiene que ser de forma efectiva. Entonces, la pregunta es lo siguiente: ¿qué pasa si el juzgado de paz letrado no ha notificado de forma efectiva a la persona que ha sido demandada en el juzgado de paz letrado? En realidad, ¿esto surte sus efectos? No surte sus efectos. Entonces, requisito de procedibilidad para que proceda el delito de omisión a la asistencia familiar es que se le tiene que notificar esta resolución 8 de forma válida a este señor, ya sea su domicilio procesal o real, para que pueda surtir sus efectos y vencido el plazo de los 3 días, ¿no? A partir de ahí inicia lo que significa la acción penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. Si eso no ocurre, en realidad no se cumple con uno de los requisitos de procedibilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando, a ver, ya, vamos a ir avanzando, ¿ya? Y miren ustedes, vamos a cerrar con esta parte, la comparación que se ha podido hacer, por ejemplo, entre las atribuciones que tiene, por ejemplo, entre el Ministerio Público y la policía. Miren el Código Penal chileno, dice, los fiscales practicarán todas las diligencias que fueran conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía. Lo que dice la Constitución Política del Perú. O sea, que la Fiscalía trabaja con la policía, pero quien conduce en este caso la investigación es el fiscal y dirigirán la actuación ¿de quién? De la policía. ¿Y qué dice la función de la policía? El Código Procesal chileno dice: la policía de investigaciones de Chile será auxiliar del Ministerio Público. O sea, no es que
la policía sea el director de las diligencias preliminares, sino que es un órgano de apoyo, es un órgano auxiliar en las investigaciones por parte del Ministerio Público, ¿ya? Miren lo que dice también, en este caso, el Código Procesal Penal colombiano. Dice, ¿cuáles son las facultades, las funciones del fiscal? Investigar y acusar a los presuntos responsables, dirigir y coordinar las funciones de la policía judicial. O sea, quien dirige la investigación del delito desde el inicio en realidad es el fiscal, Código Procesal colombiano. ¿Y qué dice la función de la policía? Dice, ¿no? Los organismos que cumplan funciones de policía judicial actuarán bajo la dirección y coordinación de la fiscalía. O sea, depende de la fiscalía, están sujetos, ¿no?, a las órdenes, los mandatos, en este caso, del Ministerio Público. Y miren lo que dice el Código Procesal Penal suizo, casi similar a lo que se ha implementado actualmente. ¿Qué nos dice? Durante la instrucción, el fiscal establece los hechos y la valoración jurídica. Los hechos y la valoración jurídica. ¿Y qué nos dice? El fiscal puede ordenar a la policía investigaciones adicionales. Para ello, le da instrucciones escritas y verbales en caso de emergencia. La fiscalía siempre está conduciendo la investigación en los otros modelos. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, de la policía? Durante sus investigaciones, la policía establece los hechos que constituyen el delito. Es de aquí que se inspira, por ejemplo, esta nueva reforma. ¿Por qué? Porque incluso la policía, por ejemplo, hace algunas calificaciones jurídicas. Hoy por hoy, o sea, la policía, por ejemplo, si ustedes han dado cuenta, algunos informes policiales realiza calificaciones jurídicas, ¿no? En realidad eso no debería de estar permitido, pero la policía sí o sí lo hace. Y eso se justifica, ¿por qué? Porque la policía en realidad, y siempre he dicho, no es que se le prohíba hacer calificaciones jurídicas de un hecho. Siempre la policía tiene que hacer calificación jurídica, si no, ¿cómo detiene? Por ejemplo, si tiene un caso de un robo, tiene un caso de extorsión, tiene un caso de un hurto, de un secuestro, la policía, ¿cómo determina si en realidad ese hecho que se ha cometido en realidad es un delito o no? Para poder detener a alguien, ¿no? Entonces, la policía sí o sí tendría que hacer cierto grado de calificación jurídica para poder detener e intervenir a una persona determinada, ¿no? Entonces, eso ha sido una clase breve, de manera muy apresurada, lo que significa en este caso, pues, las últimas modificatorias o los últimos lineamientos, sobre todo, ¿no? Una clase introductoria que va a ser, en este caso, del curso de asistente de función fiscal y asistente administrativo, que entiendo que en el desarrollo de la clase, pues, van a ver todos los detalles, ¿no?, en las clases para que ustedes puedan aprender, ¿ya? Le damos gracias por su excelente ponencia del día de hoy al docente Nelvin Espinosa Guzmán. Volver a decirles, estimados colegas, de que el doctor estará presente en nuestro panel de expositores del curso Asistente en Función Fiscal y Administrativo, el cual comienza el día 12 de enero del 2025 y contará con 14 sesiones en vivo, las cuales se van a desarrollar los domingos full day de 9 de la mañana a 12 de mediodía y de 1:30 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Si se matriculan hasta el día 6 de enero del 2025, podrán llevarse 2 libros absolutamente gratis. Estos son el Código Penal y el Banco de Preguntas para asistentes en función fiscal y administrativo. Sin más, les damos gracias por la sintonía. Que tengan buenas noches.